Vamos a orar por un momento para entregarle este tiempo al Señor de predicación de su palabra. Amado Dios y Rey, gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Gracias por el privilegio que me das de poder enseñar tu palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando a tu pueblo. Señor, no importando la distancia. Señor, que a través de esta señal, tu presencia, Señor, sea llegando hasta cada casa. Que tu presencia sea llegando a cada oficina, a cada lugar de trabajo, Señor, donde llegue esta señal. Señor, bendice a cada uno de los que se están conectando en este momento para este tiempo. Yo te pido, amado Dios y Rey, que seas tú pasando, Señor, carbones encendidos por mis labios. Señor, que no sea yo hablando palabra de hombre, palabra humana, que sea hablando de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, sé tú dando y colocando sabiduría en mi boca. Espíritu Santo de Dios, sé tú ministrando a tu pueblo. Atamos y ligamos al hombre fuerte, y todo espíritu de confusión, todo espíritu de división que quiera levantarse para este tiempo de predicación, lo declaramos sin poder y sin autoridad. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que ministres a cada vida y a cada corazón, y que esta tu palabra, Señor, sea semilla fresca, sea semilla buena, que llegue a un corazón dispuesto a recibirla, terreno fértil, que dé fruto al 100%. Te damos las gracias, Señor. La gloria, la honra, el poder, la majestad son tuyos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Le damos gracias al Señor. Le decía inicialmente, sabe, es un privilegio, es un honor, es una responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Como pueblo de Dios, el predicar su palabra. Y ya para entrar en materia, el título del mensaje es: Dios está presente en medio de tu necesidad. Y tenemos como texto base el Salmo 46. Yo quiero que lo pueda leer, ojalá, y si en su casa usted tiene una Biblia allí a la mano, usted pueda abrir su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, y pueda ahí irme acompañando, ¿verdad? Ahí desde su casa, desde su hogar. Y dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, es el título de este salmo. Y dice: al músico principal de los hijos de Coré. Salmo sobre Alamot. Y dice el primer versículo: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El versículo 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras sobre los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Sabes, y habiendo terminado de leerte todo este Salmo 46, yo quiero que podamos hacer una breve reseña de qué trata
este salmo en general? ¿Quién escribió el salmo? ¿Por qué fue escrito este salmo? ¿Sabe para qué tiempo fue escrito? Quiero hablarte ahora más adelante. ¿Para qué tiempo fue escrito este salmo? ¿Bajo qué condiciones el escritor o escritores escribieron este salmo? ¿Sabes por qué quiero hacer eso? Porque el Señor hablaba a mi corazón y me decía: es bien importante que el pueblo de Dios pueda entender, amén, que yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que el mismo Dios que estuvo con este escritor cuando escribió Dios es nuestro amparo y fortaleza, es el mismo Dios que está hoy contigo, es el mismo Dios que va a estar mañana y en tu futuro siempre contigo. ¿Sabe? Y en este Salmo 46 es el salmo al cual, ¿verdad?, nosotros como pueblo de Dios, ¿cuántas veces no hemos recurrido al Señor? ¿Verdad? Y abrimos la palabra del Señor, abrimos nuestra Biblia, ¿verdad?, y comenzamos a leer el Salmo 46. ¿Cuántas veces no nos hemos quebrantado leyendo: Señor, tú eres nuestro amparo y fortaleza? Dice la palabra en el Salmo 46: no temeremos aunque la tierra sea removida. Sabes, muchas veces nos hemos sentido así como este escritor. Sabes, este salmo, por eso te leía en el inicio, es al músico principal de los hijos de Coré. ¿Sabe por qué dice esto? Porque este salmo está dirigido, como podemos notar en este encabezamiento, al músico principal. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el director de la orquesta que dirigía las alabanzas en el culto litúrgico. Es como más o menos lo que hacemos en nuestra iglesia. ¿Sabe? Este salmo estaba dirigido al que dirigía la alabanza del templo en Jerusalén. Amén. A él, al que dirigía la alabanza, le entregaban las partituras y las letras de estos salmos. Amén. Al director de la orquesta. Él era el encargado de dirigir al pueblo en las alabanzas. ¿Por qué dice de los hijos de Coré? Yo quiero que usted me preste mucha atención con respecto a esto que te voy a hablar a continuación, para que podamos entender bajo qué situación o circunstancia fue escrito este salmo. ¿Sabes? ¿Y por qué va dirigido? Es porque dice de los hijos de Coré. Según algunos comentaristas bíblicos, en la época del profeta Isaías, en el capítulo 37 de la profecía, se narra un acontecimiento. Ahí en su casa, usted puede leerlo más adelante y lo voy a repetir en el libro de Isaías capítulo 37. Y ahí se narra un acontecimiento bien importante, en el cual el pueblo de Israel estaba ante una amenaza bien difícil e imposible de vencer, hablando humanamente. Sabes, el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por el imperio asirio. Sabes, este imperio asirio ya había conquistado gran parte, amén, de las tribus del norte. Ellos se habían llevado a la mayoría del pueblo de Israel y solo quedaba un remanente. ¿Sabe? Este remanente eran los de la casa de Judá. Era el remanente que Dios había guardado por su fidelidad y por el pacto que Dios había hecho en la casa del rey David. Yo quiero que usted me siga cada punto y cada palabra que voy diciendo a continuación. ¿Sabes? Y precisamente en esa época, un descendiente del rey David, que fue el rey Ezequías, él estaba ante esta amenaza. Él se sentía amenazado. Él comenzó a sentir miedo y temor. ¿Sabe? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, diría alguien. ¿Sabe? Él para ese tiempo sentía que el imperio asirio ya estaba a punto de acabar completamente al pueblo de Israel. ¿Sabe cuántos soldados pertenecían a ese imperio asirio? 185,000 soldados. Y el pueblo de Israel, Jerusalén, la ciudad, estaba siendo diezmada, estaba siendo acabada. ¿Sabe qué hizo este imperio asirio? Comenzó a impedir que el alimento no entrara. Que el alimento no entrara allá a Jerusalén. Jerusalén estaba siendo sitiada y la gente poco a poco empezó a rendirse. El temor, el miedo y la angustia comenzaron, amén, a llenar los corazones de los pocos que quedaban en Israel. ¿Sabe?
Y el pueblo, el imperio asirio, nada más lo único que hacía era atacar y socavar y tratar de acabar con el pueblo de Israel. Y sabes, entonces el rey Ezequías, ya cansado, extenuado de estar luchando en su propia fuerza, él decide entonces buscar la presencia del Señor. ¿Sabe? Y es lo que Dios ha colocado en el corazón del pastor y de mi persona. ¿Sabe? Como pastores el Señor ha colocado en nuestro corazón eso, que para este tiempo y todos los tiempos, nosotros como pueblo de Dios, la única solución que tenemos es buscar el rostro del Señor, es orar, es humillarnos ante su presencia. ¿Sabes? Y eso fue lo que hizo el rey Ezequías. ¿Sabes qué hizo el rey Ezequías? Entró al templo. De pronto para este tiempo, ¿verdad? No podemos venir al templo, ¿verdad? Pero sabemos por fe que pronto va a llegar ese tiempo. Pero el rey Ezequías llegó al templo, o sea que el templo es un lugar especial. El templo no es cualquier casa, no, este lugar es la casa de Dios. No podemos menoscabar el lugar donde se viene a alabar y adorar y escuchar la palabra del Señor. No es lo mismo que tú estés allá en tu casa alabando y adorando y buscando de su presencia. Sabes, cuando tú vienes aquí al templo, a la casa de Dios, suceden milagros, suceden cosas maravillosas, suceden cosas portentosas. ¿Sabes por qué? Porque estar en la casa de Dios, amén, es diferente a estar en tu casa. Y dice que el rey Ezequías entró al templo y le pidió a Dios su intervención. ¿Sabes qué hizo el rey Ezequías? Le habló a Dios de las amenazas que el imperio asirio estaba haciendo contra el pueblo de Israel. ¿Sabes qué hizo Dios? En el templo Dios le dio una palabra a Ezequías. No dice que en la casa de Ezequías, dice que en el templo Dios le dio una palabra al rey Ezequías. Le dijo: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare. Entonces, ¿verdad? Lo que hemos venido repitiendo, de pronto muchas veces yo digo que habrán personas que dicen: ay, pero el pastor y la pastora nada más saben decir, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a humillarnos, ¿sabes? Vamos a ayunar, vamos a interceder. No te preocupes, yo voy a pasar esa oración, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque esa es la solución que Dios tiene para este tiempo. Así como tuvo esa solución para el rey Ezequías. El Señor le dijo: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare. El Señor está buscando corazones que se humillen. El Señor está buscando un pueblo dispuesto que se humille en su casa, en su presencia. Dice: delante de mí, si se humillara delante de mí, yo escucharé su oración y yo sanaré su tierra. ¿Sabe qué sucedió cuando Ezequías fue al templo? ¿Sabe qué sucedió cuando Ezequías oró? Cuando Ezequías clamó, cuando Dios le dio esa palabra. Porque no es solamente que Dios te dé una palabra, es que puedas cumplir, ¿verdad?, la condición que Dios está colocando para tu vida. ¿Sabes? Para ese tiempo Dios le dijo a Ezequías: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Bueno, si tú te humillas, entonces yo voy a escuchar tu oración y yo voy a sanar tu tierra. ¿Sabes? Y eso lo hizo Ezequías con todo el pueblo de Israel. ¿Sabes qué sucedió? ¿Sabes qué sucedió? Efectivamente Dios actuó de manera sobrenatural y a través de un ángel. Yo quiero que tú lo busques en tu casa para que veas que no es mentira, no es invento de la pastora. En Isaías capítulo 37, versículo 36. Cuando allá estés en lo íntimo de tu hogar, de tu casa, allá en el cuarto, ¿verdad? Que lo puedas leer, pero anótalo. Isaías 37, capítulo 37, versículo 36, dice clarito que Dios levantó a un ángel que en una noche acabó con los 185,000 soldados del imperio asirio. ¿Sabe? Cuando al otro día los habitantes de Jerusalén se despertaron, vieron los cadáveres, amén, allí apinonados alrededor de ellos, vieron oiga, imagínense esto, 185,000 soldados allí muertecitos. El ejército enemigo, el imperio asirio, los que lo habían acabado.
estaban allí muertos alrededor de ellos. ¿Sabes? Y hay momentos en los que a veces pensamos que no hay salida para nuestra situación. ¿Sabes? El pueblo de Israel sentía eso. Yo te decía inicialmente, Ezequías decía, no, Señor, ya yo no puedo más. Si usted lee los versículos anteriores, usted ve a un Ezequías desesperado, usted ve a un Ezequías con miedo, con temor. Pero ¿sabes qué fue lo importante de todo esto? Sí, de pronto los tiempos que estamos pasando no son tiempos fáciles. No voy a decir que son tiempos difíciles, no. ¿Sabes por qué no voy a decir eso? Voy a decir no son fáciles, porque cuando tú caminas de la mano del Señor, Él lo difícil lo convierte en fácil, Él lo imposible lo convierte en posible. ¿Sabes? Y a veces pensamos que estamos caminando en un túnel oscuro, que no vemos ni siquiera la luz del sol, ni al final de ese túnel. A veces pensamos que el camino es demasiado difícil para caminar, Señor. Yo creo que no voy a poder caminarlo. ¿Sabes qué? Y es allí, en esos momentos de dificultad, donde la situación se pone bien difícil, bien tensa. Allí es cuando vemos actuar a nuestro Dios a favor nuestro. Yo quiero que puedas entender algo. Sabes, los recursos de Dios son ilimitados. Aunque no veas salida, aunque creas que tu noche es la más oscura de todas las noches del mundo, yo quiero decirte algo. Hay un Dios que se levanta a favor tuyo. Hay un Dios que se levanta a favor de tu casa. Hay un Dios que se levanta a favor de esa enfermedad que estás padeciendo. Sabes, Dios se levanta y Dios acaba con esa enfermedad. Dios acaba con ese miedo, con esa depresión, con ese dolor. Amén. ¿Sabes? Y en este contexto que yo te estoy diciendo, que pasó el pueblo de Israel, de que el imperio asirio lo quería acabar, que Ezequías se levantó, que tenía miedo, que tenía dolor, que tenía angustia, que se sentía solo. ¿Sabes? Bajo ese contexto es que fue escrito el Salmo 46. Amén. ¿Sabe? Bajo este contexto de victoria ante un milagro sobrenatural, es que estos descendientes de Coré, amén, de la época del profeta Isaías, se levantan y escriben el Salmo 46. Y usted puede decir, pastora, para este tiempo, ¿qué ganas me van a dar a mí? Es que no tengo ganas ni de leer la palabra. ¿Sabes? Para ese tiempo difícil, de guerra, de desolación que estaban pasando, los hijos de Coré, ellos se levantaron y escribieron el Salmo 46 bajo una situación bien extrema. Muchas veces creemos, para este tiempo no me dan ganas de nada, para este tiempo no me dan ganas de orar, para este tiempo ¿qué voy a leer la palabra de Dios? ¿Sabe? Pero aquí en esta iglesia no está pasando eso. ¿Sabes por qué? Aquí en esta iglesia se está levantando un pueblo que está estudiando la palabra de Dios, que todos los viernes nos reunimos. ¿Sabes? Un pueblo que duramos 2 y a veces hasta 3 horas leyendo su palabra. Amén. Estudiando la palabra de Dios. Amén. Aleluya, y doy gloria a Dios por ese pueblo que está estudiando. Yo doy gloria a Dios por ese remanente que se ha levantado. Amén. De eso es lo que se trata esto. ¿Sabes? Y en este salmo es un canto de victoria. Este salmo es un canto de triunfo, en el cual nosotros podemos ver, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Verdad? Aquí en este Salmo 46 nosotros podemos ver la suficiencia de Dios, podemos ver la seguridad de Dios y podemos ver la supremacía de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Por qué podemos ver la suficiencia de Dios aquí en este Salmo 46? Amén. En el Salmo 46, yo quiero que puedas leer versículos 1 al 3, dice, yo lo voy a leer nuevamente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice, mañana es que Dios te va a auxiliar. No dice, dentro de un mes tienes que esperar. Dice, no, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El versículo 2 dice, por tanto no temeremos,
Por tanto, no temeremos. Por tanto, no podemos sentir miedo. Por tanto, no podemos sentir temor. Por tanto, no nos podemos deprimir. Por tanto, no podemos sentir angustia. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esto me habla cuando la tierra se estremece, es terremotos, ¿verdad? Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esto me habla de una fuerte tormenta. Esto me habla de una fuerte tempestad. ¿Sabe? Esta es una declaración preciosa que hace el escritor de este salmo. ¿Verdad? Aquí podemos ver cómo Dios es amparo, es fortaleza y es auxilio. Amén. Y todo esto, ¿sabes? No creas que somos los únicos que estamos pasando por momentos, por tiempos difíciles. Cuando estudiaba esto de que Dios es amparo, es fortaleza y es auxilio, me llevé grandes sorpresas donde Dios hablaba fuertemente a mi corazón, porque muchas veces creemos que cuando estamos pasando por momentos difíciles, que cuando estamos pasando por escasez o por cuando estamos pasando por una enfermedad, creemos que somos los únicos. Y te tengo noticias: no eres el único que está pasando por un momento difícil, no eres el único que está pasando por un momento de dolor, no eres el único, tu situación no es la única de este mundo. ¿Sabes? Y la Biblia registra cómo grandes hombres de Dios, después de momentos extremos y difíciles, ¿sabes?, pudieron experimentar al Dios que fue amparo, fortaleza y auxilio. ¿Sabes? Y de ese hombre que te quiero hablar es Noé. Dice la palabra que Noé andaba con el Dios verdadero. ¿Sabes? A Noé se le encomendó una difícil tarea, pero para esa difícil tarea Dios fue amparo, Dios fue fortaleza y Dios fue auxilio para Noé y para su familia. ¿Sabes? Tú sabes bien, y la Biblia lo hemos visto escrito. Yo creo que la historia de Noé es la historia que más conocemos todos, pueblo de Dios y no pueblo de Dios, porque lo hemos visto en películas, porque han hecho grandes historias en la cinematografía, en las películas, ¿verdad?, de la vida de Noé, porque es una vida bastante sorprendente, porque podemos ver cómo hay un hombre de Dios obediente, ¿verdad?, que con su esposa y sus hijos lo único que hizo fue atender lo que Dios exactamente y estrictamente le había mandado hacer. Y porque fue obediente, Noé, su esposa y sus hijos fueron salvados. ¿Sabes? Para nadie es un secreto que para el tiempo de Noé, y en días anteriores te lo decía, para el tiempo de Noé el pecado del hombre había aumentado, el corazón del hombre se había dañado. Para el tiempo de Noé, y cualquier parecido para este tiempo es mera coincidencia, te lo digo. ¿Sabes? Para el tiempo de Noé el corazón del hombre se había entenebrecido, el corazón del hombre se había vuelto malo. Había sobreabundado mucho el pecado, y es cuando Dios decide hablar con Noé y le dice: ¿sabes qué? Yo quiero guardarte a ti, a tu esposa y a tus hijos. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, ¿sabe que Noé vivió su propia cuarentena? De pronto para el tiempo de Noé no estaba el virus este que está circulando, pero para el tiempo de Noé el Señor los guardó en el arca. ¿Sabes? Un arca especial hecha con una madera especial, como lo hace el Señor siempre para sus hijos. Siempre Él entrega lo mejor. Y ¿sabes qué? Noé y su familia vivieron su propia cuarentena. ¿Sabes? Cuando yo leía esto, yo meditaba algo en mi corazón y el Señor hablaba a mí. Te estoy hablando a mí. ¿Sabes? Noé no tenía posibilidades de salir del arca a ir a comprar el producto a un supermercado. Noé no tenía la posibilidad de que voy a visitar a mi mamá, bajo del arca, salgo un momentico, voy en una canoa, voy a la casa de mi mamá, la visito y regreso al arca. No. Noé duró, y te quiero decir algo,
El tiempo de cuarentena fue extendido para Noé y muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos amargados, pero Señor, ¿hasta cuándo? Incluyéndome. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, te has demorado demasiado. Señor, mira, ya yo estoy cansado. Ay, yo que voy a ver las transmisiones, yo que voy a leer la palabra. No, la pastora está loca, ¿cómo yo voy a ponerme a leer la palabra? Yo que voy, yo no tengo ganas de eso y estoy cansado. Yo estoy cansada de estar aquí encerrada en mi casa. ¿Sabes? El tiempo del diluvio fueron 40 días. Amén. Pero fueron 370 días los que estuvo Noé encerrado en el arca, desde que entró hasta que salió, ¿verdad? Contando los días en que ya no llovió, en que descendieron las aguas, fueron 370 días. O sea que fueron, el año calendario de nosotros es de 365 días. Noé duró 5 días más de nuestro año calendario. Aproximadamente fueron 370 días. ¿Sabes? Y si Noé se hubiera quejado, la palabra lo hubiera registrado. Y dice la palabra que Noé lo único que hizo fue ser obediente al Señor. Y sabes, por ser obediente, sabes, por escuchar la palabra de Dios, ¿sabes qué? Dios fue amparo, fue fortaleza y fue auxilio para Noé, pero no solamente para él, porque tus decisiones y lo que tú hagas va a repercutir sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus generaciones. Amén. ¿Sabes? José fue otro varón de Dios. José se negó a hacer lo malo. José rechazó los ofrecimientos inmorales, ¿verdad?, de la esposa, del que estaba a cargo de su amo. José, por ser obediente a Dios, aunque estuvo en la cárcel, aunque estuvo confinado, aunque estuvo encerrado, pero guardó y esperó el tiempo de Dios. Pero allí en ese lugar, de pronto las personas que estaban alrededor de José dirían: wow, a él sí le ha ido mal, pobrecito, ahora en la cárcel. Fíjate tú, ahora la esposa de Potifar, después que él estaba allá en palacio, mira, en vez de avanzar está retrocediendo. Ahora mandaron a José a la cárcel. Pero si usted lee la palabra de Dios, dice que aún allí en la cárcel, todo lo que José tocaba, Jehová lo prosperaba. Es que Dios, en el lugar donde tú estás, ¿sabes qué? Te va a bendecir a ti, pero también va a bendecir a los que están al lado tuyo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios al cual tú sirves fue amparo, fortaleza y auxilio para José, para Noé, pero también lo es para ti y para tu casa. Amén. Ahora Mateo capítulo 14, versículo 22 al 27. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Dice que una situación extrema que vivieron los discípulos y pudieron experimentar cómo Jesús se levantó en medio de esa tormenta y de esa tempestad y fue para sus discípulos amparo, fortaleza y auxilio, como lo dice el Salmo 46. ¿Qué dice el versículo 22? Te lo voy a hablar de la versión Dios habla hoy. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Dice el siguiente: las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. El versículo 25 dice: a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Amén. Y me llama la atención y ojalá lo pueda subrayar en su Biblia. Dice: las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. ¿Sabes? Me llamó poderosamente la oración esta frase: porque tenían el viento en contra. ¿Sabes? Para que tú puedas experimentar
al Dios que es amparo, al Jesús que está al lado tuyo, al Jesús que no te desampara, al Jesús que es amparo, que es fortaleza y que es auxilio. Amén. Para que tú puedas experimentar ese Jesús que está al lado tuyo, tú tienes que estar en el escenario correcto. Es que muchas veces no queremos pasar por la tempestad, es que muchas veces no queremos pasar por la tormenta. Y ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Si ahora actualmente estás pasando por una tormenta, estás pasando por una tempestad de tu vida, ponle el nombre que le quieras poner. Te quiero dar una buena noticia: estás en el escenario correcto. ¿Sabes? Porque es que a veces es necesario que estemos en la tormenta, en la tempestad, que truenen los rayos, las centellas. A veces es necesario que se mueva y se estremezca nuestra barca, así como estaban los discípulos. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas experimentar a ese Jesús que se mueve a favor tuyo, a ese Jesús que es amparo, que es fortaleza y que es auxilio. ¿Sabes? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te está azotando para ti, para este tiempo? De pronto tienes un viento bien fuerte, contrario, un viento que no te deja caminar, tienes un viento que no te deja avanzar. ¿Cómo se llama ese viento contrario? ¿Cómo se llama esa tempestad? ¿Cómo se llama ese viento fuerte? Tú tratas de caminar pero te tambalea, tú tratas de caminar pero es que el viento no me deja, pastora. ¿Sabes? Yo te quiero decir, cuando tengas ese viento en contra, de pronto tienes a tu familia en contra, de pronto tienes a tu esposo, a tu esposa en contra, son unos hijos difíciles que no te dejan avanzar, los tienes en contra, de pronto es una enfermedad que no te deja avanzar, allí tienes el viento en contra. ¿Sabes? Yo te tengo buenas noticias. ¿Sabes dónde está la respuesta a eso que me estás diciendo? En el versículo 25 de Mateo 14 dice: a la madrugada. ¿Sabes qué dice? A la madrugada. A la madrugada Jesús fue hacia ellos. ¿Sabes? De pronto has llorado todas las noches. Yo te quiero decir, a la madrugada Jesús va a ir hasta tu casa. A la madrugada Jesús te va a visitar. A la madrugada Jesús va a llegar allí a tu problema, a tu necesidad, a tu enfermedad. ¿Sabes? Jesús fue caminando hacia ellos a la madrugada sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar, amén, sobre el agua, ¿qué dice la palabra? Se asustaron. Es que muchas veces tenemos a Jesús enfrente, pero como no estamos orando, pero como no estamos leyendo la palabra, porque como tenemos en mente es el problema, es la enfermedad y la necesidad. ¿Sabes? A veces ni vemos a Jesús que está enfrente nuestro. Ya Jesús estaba, mira aquí Jesús ya estaba caminando encima, amén, encima del agua. Ya Jesús de pronto está caminando encima de tu necesidad. Ya Jesús está caminando de pronto encima de tu enfermedad. Ya esa enfermedad está derrotada, está acabada. Pero sabes, por estar allí, poniendo tu mirada en la enfermedad, en el problema, en la necesidad, de pronto eso no te deja ver que Jesús está enfrente tuyo ya. ¿Sabes? Y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron: ¡ay, Dios mío, es un fantasma! Oiga, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? El Señor nos está hablando: ¡ay, Señor, es el diablo que me está hablando! ¡Uy, y reprendo al diablo! ¿Sabes por qué no sabemos identificar la voz de Dios? Amén. Por lo que te decía inicialmente, porque no estamos orando, porque no estamos leyendo su palabra. Y esto le pasó a los discípulos. Estaban al lado de Jesús, oiga, y no le reconocieron que ya Él había vencido la tormenta, ya Él había vencido la tempestad, ya Él estaba caminando encima del agua. Oiga, pero con todo y eso los discípulos se asustaron y dijeron: es un fantasma. Pero ¿sabes qué les dijo Jesús? Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. ¿Sabes? De pronto te decía anteriormente, has llorado mucho todas las noches, pero el Salmo 35 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Pero tienes que creerlo, tienes que ejercitarlo, tienes que declararlo, tienes que, ¿sabes qué? Jesús le dijo: no tengas miedo.
Hoy el Señor te dice, pueblo de Dios, no tengas miedo. Pueblo del poder de su presencia, no tengas miedo. ¿Sabes? Jesús le dijo, calma. Hoy el Señor te dice, calma. Usted no sabe, pastora, no tengo ganas de levantarme de la cama. El Señor hoy te dice, calma. Soy yo quien está caminando sobre tu necesidad. Soy yo quien está caminando sobre tu aflicción. Soy yo quien está caminando ya sobre tu enfermedad. Amén. Aleluya. Este salmo también, el 46, es un canto de triunfo. Te decía anteriormente, podemos ver la suficiencia de Dios, ¿verdad? Es el primer punto. El segundo, también podemos ver la seguridad de Dios. En el versículo 4 que dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sabe? Y algunos estudiosos, algunos especialistas de la Biblia creen que este río que habla este Salmo 46 es simbólico. Pero ¿sabes? El río es símbolo. El río me habla de provisión. El río me habla de la frescura de Dios. El río me habla de la satisfacción que Dios te está dando en el día de hoy. El río, cuando la palabra me habla del río, es la palabra de Dios. Amén. Y el Salmo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe? Cuando yo leo bienaventurado, ¿sabe qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa ser feliz, feliz, feliz. O sea, me habla de que tú eres triplemente feliz. Bienaventurado me habla de un hombre, de una mujer de Dios gozosa, dichosa, que no le importan las situaciones difíciles. ¿Sabe? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando yo leo que será un varón como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabes? Cuando el árbol está plantado, lo principal para ese árbol, para que ese árbol crezca, para que ese árbol dé fruto, es el agua. ¿Sabe? Muchas veces yo he escuchado a personas, ¿verdad?, que conocen de plantas, dicen, no, a ese árbol para que dé fruto le tienes lo tienes que fumigar, le tienes que echar algo para la plaga, a ese árbol para que dé fruto le tienes que echar abono. Pero ¿sabe qué? Usted le puede echar todo eso, pero si ese árbol no lo nutre con el agua, el árbol muere, el árbol se seca. Y de igual forma nos pasa a nosotros. ¿Sabes? Si tú no eres una mujer y un hombre de Dios que está plantado allí junto a corriente de aguas, que es la palabra de Dios, nos vamos a secar. ¿Sabes? Y allí te quiero llevar. ¿Sabes? Tenemos que leer su palabra. Si tú no lees la palabra de Dios, nos secamos. ¿Sabes qué dice? No lo estoy diciendo yo, lo dice el Salmo 1, versículo 3. Si tú no te acercas a la palabra, si tú no te cimientas en la palabra, si tu vida no es vida de ejemplo porque está cimentada en la palabra, nos vamos a secar. ¿Sabes? Cuando yo permanezco en comunión con Dios, cuando yo estoy recibiendo de la savia fresca de su presencia, de su palabra, cuando yo lo que doy soy fruto, doy fruto porque me interesa leer la palabra de Dios, porque me importa el que está al lado mío, porque me importa el prójimo, porque el Señor lo dice en su palabra, porque soy una persona que en mi corazón no guardo amargura, orgullo o resentimiento. ¿Por qué? Porque leo su palabra, porque me resulta más fácil dar gracias a Dios que quejarme. ¿Por qué? Porque leo la palabra. Entonces, ¿sabes? Yo voy a ser como ese árbol que me habla este Salmo 1, ¿verdad? Voy a estar cimentado, yo me voy a estar alimentando, yo me voy a estar llenando del agua de su palabra, ¿sabe? Por ende voy a dar fruto.
Amén. Yo tengo que dar fruto. Dice, y mi hoja no va a caer. Sabes, tú no te vas a secar. Sabes, tu hoja no se va a secar. Sabes, yo no me voy a dejar. Esto que dice, ¿sabes qué me decía el Señor? Y mi hoja no va a caer. Yo no me voy a dejar ganar de la situación difícil. A mí no me va a encerrar el enemigo en toda situación que quiere meterme en la cabeza. Yo no me voy a dejar vencer por el enemigo. Yo no voy a dejar que la tormenta, que la tempestad me venzan. Amén. ¿Sabe? Este salmo también es un canto de triunfo. Primero te hablé de la suficiencia de Dios, el Salmo 46. También vemos la seguridad de Dios. Pero como tercer y último punto podemos ver la supremacía de Dios. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. El 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Yo quiero que usted pueda subrayar el versículo 10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y finaliza con Sela. Amén. Pero cuando yo veo que aquí me dice, venid, ved las obras de Jehová, que me habla de un Dios que acaba con el enemigo, que acaba con el enemigo porque dice, ha puesto asolamientos en la tierra. Amén. Cuando dice que quiebra el arco y corta la lanza de tus enemigos, que quema los carros de fuego, me está hablando del poder de Dios, me está hablando de la supremacía de Dios, me está hablando de un Dios todopoderoso. Pero después que me habla, amén, de lo supremo, de lo poderoso que es Dios, vemos el versículo, Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la palabra. ¿Sabes? Y yo puedo ver esta palabra, estad quietos, la podemos encontrar registrada muchas veces en la Biblia. ¿Sabes? En el Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y dice, callad. Y menciona nuevamente la palabra Sela. ¿Sabe qué significa Sela? Sela significa pausar. Sela significa reflexionar, ¿verdad? Sela significa voy a tomarme un tiempo. ¿Sabe? Cuando yo investigaba acerca de esto, cuando yo me puse a leer muchos textos bíblicos, sobre todo los salmos, tienen al finalizar o en algunos finales de los versículos, dice Sela. ¿Sabe? El Señor hablaba a mi corazón. ¿Sabe? El que estemos en nuestras casas es eso, Sela, es reposo. Es esperar el tiempo de Dios que habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Sela me habla de que yo voy a meditar. Si usted lee el Salmo 4, dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Habla de un tiempo de intimidad. Habla que yo tengo que estar allí, en lo reservado de mi morada, como dice un texto bíblico. Entrar a mi cuarto y cerrar la puerta. Yo tengo que tener un tiempo de intimidad, pero también tengo que tener un tiempo para callar, para estar en reposo, para que no te muevas. Amén. Para considerar lo que Dios me está hablando para este tiempo. E incluso a veces Dios nos está hablando y no entendemos nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, es el tiempo para Sela, para pausar. ¿Sabe? Cuando yo leí este Salmo 4 dice, temblad y no pequéis. Oye, me está hablando el escritor de este Salmo, tenía miedo, estaba temblando,
¿verdad? Para este tiempo muchos hemos temblado, pero dice, temblad y no pequéis. Yo meditaba en algo, ¿por qué el Señor? ¿Por qué aquí el que escribió este salmo, el salmista decía, temblad y no pequéis? O sea, estaba diciendo, o sea, puedes tener un poco de miedo, puedes sentir un poco de temor, pero sabes que no vayas a pecar, sabes que no hables más de la cuenta, sabes que no comiences a renegar, sabes que mejor vea, cierra la boca. Sabes, aquí cuando escribe dice temblad y no pequéis, sabes que venía a mi corazón, es que muchas veces comenzamos a hablar mal del Señor con nuestras acciones, con nuestras actitudes, pero también en nuestro corazón. Señor, yo no sé hasta cuándo me vas a tener metido en esta situación. Uy, Señor, yo creo que ya tú me la tienes velada, ¿verdad? Señor, yo no sé qué te pasa conmigo, con mi vida, todo me sale mal. Pero el salmista dice, ¿sabes qué? Bueno, sí, no es malo que tengas temor. Bueno, puedes hasta temblar, pero ¿sabes qué? Cállate mejor. ¿Sabes qué? Se oye un poquito rudo. Mejor es que guardemos silencio. Mejor es que te quedes allí en tu cama sentadita y cela, medita en lo que está pasando. Sela nos da la oportunidad de que nosotros nos podamos alejar, de que nosotros podamos tener un tiempo allí en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué decía? El Señor hablaba en mi corazón y me decía, ¿sabes qué? El estar en nuestras casas es que hay tiempo para todo. Va a venir el tiempo para que nos podamos congregar y estar en la casa de Dios alabando y adorándole. Pero ¿sabes que para este tiempo, ese cela de Dios, es el tiempo donde se ha detenido todo? ¿No se ha dado cuenta? Ha sido un tiempo donde Dios nos ha encerrado en nuestras casas y donde nuestros hijos han tenido más tiempo con nosotros y nosotros con ellos. Ha sido un tiempo para que nosotros nos sentemos, ¿verdad?, en la sala de nuestra casa. Pero es que el Señor nos ha obligado a hacer eso, porque muchas veces como padres nos hemos olvidado de tener ese tiempo con nuestros hijos. Y sabe, para este tiempo el Señor nos ha presionado como familia y nos ha dicho, ¿sabes qué? Es que es necesario que tengas ese cela, ese tiempo de meditación en mi presencia, pero ese tiempo también para estar con tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los tuyos. Tiempo de regresar al tiempo de la familia, el poder llegar, ven acá, ¿qué te pasa? Sabes, muchas veces cuando no estaba sucediendo esto, veíamos muchas familias apresuradas, viviendo un tiempo de apresuramiento, es que no me da tiempo nada, pastora, es que usted no sabe, yo llego y mira, con los niños, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Listo, me voy corriendo, ¿verdad? Lo dejamos en el colegio, los tiramos en la casa y cuando llegamos en la noche los niños ya estaban dormidos. Y el Señor me hablaba y me decía, es que es necesario que tengamos un tiempo para meditar. Si el Señor ha permitido este tiempo de meditación, de reposo, amén, de esto, es porque de todo esto algo bueno va a salir. Yo lo creo en mi corazón. Éxodo 14:14 que dice, ustedes quédense quietos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Estás teniendo momentos muy difíciles? Estamos viviendo momentos de mucha dificultad. ¿Sabes? Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel, quédense quietos, por favor, quédate quieto. Le decía, el Señor presentará batalla por ustedes. Oiga, búsquelo, Éxodo 14:14. ¿Sabe por qué Moisés le estaba diciendo esto al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel para ese tiempo estaban ya pasando la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Para ese tiempo de Éxodo 14:14, el pueblo de Israel, ya el faraón le había dicho, bueno, ya Moisés, ya estoy cansado de tus insistencias, bueno, listo, les doy vía libre y se van. Pero cuando ya el pueblo llevaba un trayecto bastante recorrido, el pueblo, Faraón, ¿verdad? ¿Cuántos conocen esa historia? Se arrepiente y coge a sus soldados y a sus caballos y sale
atacar nuevamente al pueblo de Israel. Entonces, cuando estaba el pueblo de Israel, enfrente tenían el mar, detrás venía Faraón con todo su ejército y su gente de a caballo, ¿verdad? Y comienza el pueblo a renegar. Oye, Moisés, mira, aquí enfrente está el mar. ¿A ti qué te pasó? Ay, ahora viene Faraón. Lo más seguro es que vamos a morir aquí. ¿Sabes qué le comenzaron a decir a Moisés? A renegar. Nos hubieras dejado morir allá en Egipto. Allá en Egipto hay un lugar especial donde hay unas tumbas, donde no, ya teníamos un lugar especial hasta para morir. Y tú nos has traído aquí al desierto. Enfrente tenemos el mar. Detrás está Faraón. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Y sabes qué le dijo Moisés al pueblo de Israel? Él le siguió diciendo: no temáis. Oye, no teman, estar firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Y es lo que te queremos decir y sembrar en tu corazón. Sabes, como pastores, lo único que te podemos decir es: no temas, no temas. Tienes que estar firme, no temas. Tienes que ver la salvación que el Señor va a hacer hoy por ti. Tienes que ver la salvación que Dios va a hacer hoy por ti, por tu casa, por tu familia. ¿Sabes qué dice? Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, sabes, la enfermedad que tienes hoy, el dolor que tienes hoy, la depresión que tienes hoy, yo no sé cómo se llama tu egipcio, sabes, el Señor sí lo sabe, pero el Señor te dice: ese egipcio, esa enfermedad, esa depresión, ese temor, esa angustia que tienes hoy, no la vas a volver a ver jamás. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. No la vas a volver jamás a ver, jamás. Sabes, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Solo podemos reposar en los brazos del Señor y esperar a que Él haga su voluntad. Si usted lee en Éxodo 14 al 16, dice: el Señor peleará por vosotros, mientras vosotros nos quedamos calladitos. Amén. Lo único que tenemos que hacer es buscar la presencia del Señor y quedarnos calladitos. Amén. Los israelitas solo le decía el Señor a Moisés: quédense tranquilos, estén firmes. Sabes, ellos sabían, Moisés sabía que vería la salvación de parte del Señor. Amén. Y que mientras ésta se llevaba a cabo, tenían que aferrarse a la fe. Tenían que aferrarse a las instrucciones, amén, que el Señor le estaba dando a su pueblo. Pero tenían que quedarse callados. ¿Sabes? Y yo quiero concluir con algo. Desde la Biblia, Dios desde los inicios siempre nos ha enseñado. ¿Sabes? Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es auxilio. ¿Sabes? Él es nuestro Dios. Yo creo que eso es más que suficiente. No importando si la tierra se estremece, no importando lo que estás pasando en la actualidad. Aunque se traspasen, dice el Salmo 46, los montes a la mar. Tenemos que entender que Dios es suficiente. ¿Sabes? Él también nos pide calma en el tiempo de tempestad. Yo les hablé anteriormente de la tempestad, de la tormenta de los discípulos. Jesús, amén, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es nuestra calma. Amén, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro auxilio en los tiempos difíciles, en los tiempos de tempestad, en los tiempos de enfermedad, de dolor, de aflicción. Tener seguridad en Dios. Sabes que si somos como esos árboles que están plantados junto a corrientes de agua,
Tener la seguridad que si sabemos, amén, que esa agua es la palabra de Dios. Esa palabra me nutre, esa palabra me llena, esa palabra no me va a dejar que me seque frente a la necesidad. Esa palabra y esa savia fresca no va a dejar que muera ante la necesidad, ante el dolor, ante la enfermedad, ante la aflicción. Entender que Dios es supremo. ¿Saben? En el Salmo 46 Él dice, yo soy Dios. Y podemos ver que Él dice, yo soy el que soy. ¿Sabes? El yo soy, el Dios soy supremo. Pero Él nos dice, si tú entiendes que yo soy el yo soy, amén, te tienes que quedar quieto. Tienes que guardar silencio. Tienes que aprender a descansar en los brazos del Señor. Yo te invito a que en esta mañana especial vamos a tener un tiempo de oración. Darle gracias al Señor por su palabra. Darle gracias al Señor porque Él es quien nos acompaña. Él es quien nos sostiene. Él es quien da pronta respuesta en medio de la aflicción. Amado Dios y Rey, hoy queremos darte gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Señor, gracias porque tú eres el Dios todopoderoso. Gracias porque tú eres el Dios que es amparo y que es fortaleza. Gracias porque tú eres el Dios que nos socorre, que es auxilio en medio de la necesidad, que eres auxilio en medio del dolor. Gracias, Señor, porque tú eres quien hace cesar las guerras, Señor, todo aquello que quiera venir en contra nuestra. Todo lo que el enemigo quiera levantar en nuestra contra, tú eres quien lo hace cesar. Te adoramos, Señor. Oh, gracias porque tú quiebras, Señor, y tú quemas los carros de fuego que quieran venir en nuestra contra. Y si el enemigo quiere, Señor, levantar guerra en contra nuestra o de mi familia o de mi casa, eres tú quien nos defiendes. Eres tú quien nos levanta, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que estar quietos. Señor, que tenemos que aprender a reposar en ti, a guardar silencio ante tu presencia. Porque tú dices, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Gracias, Señor, porque tú me dices, quédate allí, yo me encargo. De esa enfermedad yo me encargo. De ese dolor yo me encargo. De la escasez, de lo que te hace falta, yo me encargo, te dice el Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Rey. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo especial. Sé tú bendiciendo, Señor, a cada familia de esta casa. Sé tú bendiciendo, Señor, cada necesidad que pueda haber en cada familia, Señor. Oh, bendice a tu pueblo, Rey. Espíritu Santo de Dios ministra. Espíritu Santo de Dios fluye con poder. Espíritu Santo de Dios, sé tú llenándonos de ti y de tu presencia. Oh, te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Señor, hoy te pedimos por cada uno de los enfermos, por cada una de las personas que se encuentran enfermas. Yo te pido sanidad, oh Señor, desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Hoy te pedimos, Señor, sana a tu pueblo. Todo aquel que se encuentre enfermo del virus del COVID, ahora lo echamos fuera de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad, Señor, cáncer, Señor, depresión, Dios, todo tipo de enfermedad, llámese como se llame. Hoy la declaramos sin poder, sin autoridad sobre las vidas y la echamos fuera de cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te pedimos, levántate, oh Señor, frente a la escasez, Señor. Bendice a cada familia grandemente, cada anhelo y deseo de sus corazones. Señor, sé tú hoy respondiendo en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Gloria, honra y poder son tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos las gracias al Señor por este tiempo especial. Damos gloria y honra al Rey.
te bendecimos, te damos gracias por haberte conectado y bueno, los convocamos para los servicios de esta semana. Amén y amén. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, te diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado